¿cómo estás? Muy buenas tardes, Julián. Muy bien, pues muy bien, muy contento de que nos encontremos nuevamente como tantas veces en el camino y bueno, para hablar de cosas que nos interesan tanto. Sí, yo también estoy muy contento. Te agradezco porque aceptaste la invitación para hoy. Vamos a grabar esto que llamamos coincidencias clínicas. Ya tú estás enterado de la idea y hay una serie de temas que tienen que ver con el trabajo de cada uno de nosotros. Tú como analista junguiano reconocido a nivel internacional y yo como practicante del psicoanálisis aquí en Medellín. Entonces, te doy la palabra y empezamos a hablar de estos asuntos. Sí, bueno, Julián, quizás un punto de partida interesante sería un fenómeno muy de la época que tiene que ver como con tanto ruido y tanta dificultad para espacios como los que nosotros planteamos, ¿no? Eh, lo traigo porque precisamente la semana pasada veía una publicidad, creo que en Facebook, en la que ofrecían un paquete de preguntas para terapeutas. Y la publicidad decía, elimine los incómodos silencios. Eh, A veces decía, ¿no? A veces te quedas sin qué decir en terapia a tu paciente, a veces. Y, y, y- y me pareció que era digno como de alguna mención y de alguna reflexión sobre el temor al silencio, precisamente el temor sobre todo a la experiencia de estar allí, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que es común a todas las experiencias en psicología profunda en general, digamos, es que lo experimentamos así, es decir, es una experiencia. Y allí pues hay una cantidad de preguntas, por supuesto, por la labor del terapeuta, por su posición o del analista, por el qué tanto intervenir, por el qué hacer en la situación y en las situaciones que se suelen presentar ahí. Pero sí que me pareció pues que esta publicidad estaba haciendo manifiesto un fenómeno muy, muy de este siglo que se va llenando no solo de ruido, sino de instrucciones, de, eh, de ideas eh, sobre el hecho de que uno supuestamente podría encontrar una fórmula que sirviera para todo o unas claves que sirvieran para todo, pero todo como pensado muy externamente a la experiencia. Y, y desde mi punto de vista, realmente la experiencia de encuentro eh, analítico y terapéutico es única y siempre es un suceder. Rafael López Pedraza, un analista venezolano, así lo dice. Es un suceder donde lo que necesitamos es precisamente una apertura, casi un vaciamiento. Recuerdo pues que nos enseñabas cómo Freud hablaba de ese suspender el saber, ¿no? Y que lo comparto plenamente. Uno no puede estar teorizando el encuentro porque se pierde el encuentro, Así es. se lo pierde. Mira, Lisímaco, tú planteas un problema actual, muy actual. Yo diría de estos últimos años. Yo no conozco la historia de las tecnologías, ni uso, por ejemplo, inteligencia artificial. Uh -huh. Alguna vez en una de las coincidencias clínicas con Olga apareció el tema y yo en ese momento pues no sabía qué contestar.
Yo sé que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, pero puede que la inteligencia artificial sea muy útil en otros campos, pero no en la manera como tú y yo concebimos y coincidimos en el trabajo clínico. Por supuesto, es una experiencia y es una experiencia que ocurre en el momento en que alguien va a tu casa, va a tu consultorio, viene a mi casa o me llama por teléfono. Solo en ese momento. No hay otra posibilidad. Eh, Voy a decirlo de una manera brusca que va a parecer muy sorprendente, pero es lo que yo creo. Yo no soy psicoanalista. ¿Qué significa eso? No soy de los que piensa que psicoanalista es una cualidad o una propiedad del ser. No, para nada. Yo pienso más bien que es una función que uno hace, entre otras, acompañar a aquella persona que porque tiene problemas y no ha logrado resolver por sí mismo, necesita ayuda personal, ayuda profesional. En ese momento del encuentro, uno deja hablar, porque el protagonista de la experiencia, del encuentro, del buen encuentro, es el paciente, que con su palabra puede decir muchas veces lo que no se ha atrevido a decirle a nadie. Entonces, pues a mí me parece muy difícil, a lo mejor porque ya estoy muy viejo, acomodarme a estas nuevas tecnologías. Pues yo sé que el mundo hoy es un mundo completamente distinto. No estamos en el final del siglo XIX, ni en el comienzo del siglo XX, ni a mediados del siglo XX. No, el mundo ha cambiado mucho de una manera muy radical, pero yo sigo confiando en el lenguaje, en ese sistema simbólico. Yo sigo confiando en la palabra. La palabra tiene un poder. La palabra se siente no solamente en el cuerpo, voy a decirlo así, cuando se calla algo, eso va de la mano del sufrimiento. Una manera coloquial de decirlo es: tengo algo atascado en mi garganta, tengo un taco en mi garganta. Cuando se puede hablar de esa situación problemática, traumática, se empieza a sentir poco a poco un alivio, es decir, un cambio sutil de la relación que cada quien tiene con su síntoma y sus problemas íntimos. Entonces yo creo que tú y yo coincidimos en eso, Lisímaco. Es lo que te puedo decir. Ahora, se me ocurrió oyéndote hablar a ti, es que hay un viejo anhelo de los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Se busca la piedra filosofal, el elixir de la eterna juventud, etcétera. Pues son una serie de deseos incumplibles. La vida de un ser humano es corta y en esa vida pues hay momentos de alegría, por supuesto, y hay momentos también de tristeza, de desolación, de sufrimiento. Y tú y yo nos ocupamos en nuestro trabajo de recibir y acompañar personas que están pasando por una situación, por un mal momento. Yo creo en eso. Es lo que te puedo decir. No tenemos piedra filosofal, ni elixir, ni el santo grial, ni bola de cristal.
Y dejo ahí para que tú retomes la palabra. Claro, me parece que eso se evidencia continuamente, es decir, eso se evidencia continuamente en cada encuentro, que no tenemos la piedra filosofal, que no tenemos el librito con la clave, eh, porque entonces si yo en un año atiendo 300 personas, tendría que tener 300 libritos. Ajá, Número uno. Número dos, bueno, porque sí, creo que algo que hace muy única cada, cada experiencia con cada paciente, incluso claro, cada sesión. Y es que seguramente, obviamente lo has constatado, y es que como cada paciente es diferente, también uno reacciona de alguna manera diferente, a veces muy sutilmente, ¿no? Eh, voy a traer pues una frase de cajón. Como sabes, pues Jung se ha vuelto popular en los últimos años, a veces para mal, como pasa con la popularización de las grandes ideas. Pero hay uno que se volvió meme y es una frase que sí es real, que sí es de Jung, que es el encuentro de dos personas es como el encuentro de dos sustancias químicas. Al mezclarse se afectan mutuamente. Entonces, claro, como tú sabes, uno está atento a todas estas afectaciones, las de uno en el otro, las del otro en uno, transferencias, contratransferencias que también se dan, y eso hace que sea imposible comparar una experiencia con otra, y repito, incluso una sesión con otra porque bueno, el sueño de esta mañana hizo algo en mí que no tenía la semana pasada, o el encuentro o el desencuentro. Y de todos modos, creo que el consultorio es un laboratorio en ese sentido, es un laboratorio donde se está, no solo una experiencia, es un experimento. Se está experimentando esto que mencionas de acompañar el sufrimiento y ver cómo ese sufrimiento recibe matices del encuentro. Es decir, como si el encuentro afectara la manera en que se verbaliza y se simboliza el sufrimiento. Y cuando uno tiene la oportunidad, diría yo, como el privilegio de seguir casos durante algunos meses, durante un tiempo eh, prolongado, uno llega a constatar realmente cómo el encuentro ha afectado eh, ese acompañar, ese expresar, ese simbolizar el sufrimiento y a la larga, sin que tú hayas dado las claves, ni hayas sacado el librito mágico, ni la piedra filosofal, de repente un día el paciente dice, fui capaz de decir esto en mi casa. Hoy fui capaz de no hacer esto. Y siempre digo que me parece muy simpático porque a veces el paciente pregunta ¿y cómo hizo esto? O sea, y yo digo, yo no sé nunca cómo lo hice. Yo admiro profundamente a Freud, Julián, en ese arte de escribir casos clínicos. Para mí es muy difícil describir cómo suceden las cosas. Y como te digo, se dan efectos que yo digo, no sé qué hicimos, no sé qué dijimos. La mayoría de las veces estoy seguro que no fue algo que yo hice, porque creo que es lo inconsciente en mi percepción o en como he ido encontrando la experiencia. eh, Ni siquiera es el paciente o yo, es una tercera cosa que ahí opera y que sucede. Otra vez, es un suceder. Si uno está atento y está ahí, pues bueno, digamos que hay formas en que las cosas van encontrando
nuevos símbolos y por lo tanto un nuevo cuerpo, un nuevo movimiento, unas nuevas acciones y a veces unas nuevas decisiones. A veces decisiones tan radicales como la aceptación del sufrimiento, que lo pienso también escuchándote, donde a veces es, oye, entrar en el campo de la tragedia, ¿no? Y no de ese rechazo automático del ego al sufrimiento. Lisímaco, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cada sesión es distinta. Cada sesión se sobreentiende con el mismo paciente, es distinta, porque hay un proceso en marcha, hay un acaecer del tratamiento. También quiero decir lo siguiente. Si el paciente dice, hoy fui capaz de hacer esto, hoy fui capaz de no hacer esto que me mortificaba, eso muestra que él es el protagonista del tratamiento, que Tiene lo sus... que tú haces o lo que yo hago no es más que acompañar. Y por supuesto, eh, así como hay lenguaje, hay palabras, hay lengua, hay procesos de pensamiento, estamos comprometidos. Se llama pues conceptualmente transferencia. Transferir es el verbo en infinitivo. Transferencia es poner ese verbo en acto. Y el verbo, es decir, la palabra hablada, es la que permite que algo inconsciente aparezca ahí, se ponga en acto, se materialice, ¿cierto? Pero para eso hay que cuidar la transferencia, hay que soportar la transferencia, ¿sí? Y hay que dejar hablar al otro, porque es que el otro finalmente, el que consulta y habla y padece, es el que sabe. Es decir, en la transferencia funciona un interés por saber, un deseo por saber de lo inconsciente. Eso es lo que es verdaderamente importante. Por supuesto, hay emociones, hay afectos, hay sentimientos, hay pasiones. Como todas las pasiones, pues hay pasiones oscuras, hay pasiones matizadas, hay pasiones más claras. Pero finalmente, ese que viene, que es el protagonista, gracias a la transferencia, hablando sin pensar mucho lo que dice, habrá tiempo para pensar después qué fue lo que pasó, va haciendo los logros. Eh, un, Esto es bueno decirlo, Lisímaco, tú lo sabes. Un tratamiento no erradica el sufrimiento humano, porque el sufrimiento humano hace parte de la condición humana. Entonces, de ahí que yo también estoy de acuerdo contigo, aceptar mi sufrimiento. Aceptar mi sufrimiento, entre otras, es matizar mi sufrimiento. Yo sé que los dolores de la existencia me van a acompañar a lo largo de la vida. Y oyéndote hablar, perdóname, pues esto parece muy rebuscado, pero no es así. Cada sesión es distinta y el tratamiento ocurre entre Parménides y Heráclito. Es decir, entre lo que algo permanece, algo no cambia, algo no se va a modificar. En ese sentido, Parménides. Pero también hay algo que se está modificando de una manera permanente. El río ya no es el mismo. Cuando yo vuelvo al río a bañarme en el río ha cambiado y yo también he cambiado. En ese sentido, Heráclito, ¿cierto? Y el proceso lo va mostrando. Ahora,
¿Quién hace la evaluación del cambio? No soy yo, No. para nada. Es el protagonista de la experiencia, ¿cierto? Eh, pues a veces los pacientes hacen como una especie de pausa, de recapitulación y recuerdan el momento en que cogieron un teléfono, la vez en que acudieron a una primera cita, cuál era el estado, cuál era la situación anímica, psíquica en la que esa persona estaba. Y en esa pausa, en esa recapitulación, pueden comparar en qué situación están ahora. Pero uno no dice, ah, no, es que yo fui el que le provoqué el cambio a este señor o a esta señora, en fin. No, eso está absolutamente claro. Lo importante es perseverar, lo importante es eh, aceptar, soportar, querer ir más allá, Totalmente. querer ir más allá. Mm. Hay una expresión, yo la mencionaba en las clases y en alguna coincidencia clínica hace poco en un evento al que me invitaron, del que salí aburrido porque media hora no era suficiente para mí. Mirar más allá del muro. Sí, hay algo que se puede entrever más allá del muro, pero difícilmente lo vamos a conquistar. Ese más allá del muro es una figura que Freud utiliza como escritor. Mm. Y al final, pues ese Moisés ve la tierra prometida a lo lejos, pero no la va a conquistar, ¿cierto? Algo así pasa en estas experiencias con lo inconsciente. Ujú. Y eso es lo que tú has verificado en ti mismo y cada protagonista en ese buen suceder, en ese buen encuentro, porque también hay que advertir, a veces uno toca el timbre de la casa que no es, a veces uno llama y se equivoca, eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Es decir, no siempre esa persona que viene por alguna razón eh, no vuelve, viene una vez, a mí me ha pasado, Sí. viene una vez, cuentas cuenta unas historias, hombre, no se me ocurre un buen calificativo, sórdida podría ser, y no vuelven más. Dejan ahí una cosa oscura, como quien dice, yo me desencarto de esto, usted verá qué hago con esto que le deja. Entonces, lo importante es perseverar, Lisímaco. Tú has perseverado en tu trabajo, en tu formación, en tu esfuerzo. Yo te conocí siendo un muchacho muy joven en la Universidad de Antioquia. Hace 30 años. Hace 30 años. Oye, ha pasado el tiempo. Sí. O sea que cuando tú llegaste a la universidad, yo ya llevaba 18 años trabajando, porque yo ajusté un poquito más de 48 años de trabajo. Imagínate. Entonces, pues para mí es muy satisfactorio, como lo fue para Marta Cecilia, mi amiga. Yo le dije, Marta, ven a trabajar con nosotros en el programa de psicología, pues haberte conocido, ¿cierto? Y tú escogiste tu camino. Otros escogen un camino completamente distinto y son profesionales hoy supremamente competentes, inclusive fuera del país. Entonces, para volver pues al tema, hay modas. Yo recuerdo, tú dices 30 años, yo recuerdo 30 años en Miami, había un psiquiatra que puso de moda algo que se llamaban las regresiones. ¿Qué pasó con las regresiones? Yo no sabría decirte, ¿cierto? Pues un matiz y te cedo la palabra. Eh, Más que regresar al pasado,
yo tengo una idea un tanto distinta. Es algo del pasado que retorna. El renacimiento no es volver a la antigüedad grecolatina, ¿no? Algo de la condición humana aparece otra vez. Bueno, Exactamente, ¿no? Mira, escucharte me gusta mucho siempre, siempre ha sido así, pero dos cosas que acabas de decir me parece que me permiten volver un poco sobre mis palabras porque ahora lo expresaría de otra manera. No solo me sorprende el paciente diciéndome, ¿usted qué dijo o usted qué hizo? Y yo sin saber qué responderle, sino que me alegra no saber qué responderle, porque eso deja fuera y me libera de esta tendencia de creer que uno es el agente y que no lo es, como tú lo acabas de aclarar. Y que de ahí creo que viene este vicio tan de ahora de ofrecer las reglas para todo el mundo, las claves para todo el mundo o para esta patología en cualquier persona, de personas que creen que son los agentes de la cura y que entonces, porque les funcionó con un paciente, algo que ellos creen que ellos hicieron, ¿no? Otra vez, pues entonces vamos a venderlo como un paquete, ¿no? Y para que se le aplique no solo las acciones terapéuticas, sino que eso está generalizando a los pacientes. Todos los deprimidos serán iguales, todos los ansiosos serán iguales, y esto pues elimina una cosa que yo creo que desde nuestras orillas de trabajo es fundamental, que es el énfasis en lo único, en lo individual, en lo maravillosamente especial que es cada encuentro. Y lo segundo, creo que hay una idea que puede ser o una metáfora, otra manera de decir, o una amplificación de Parménides y Heráclito de la idea como la planteas. Y es el hecho de que los seres humanos parece que tuviéramos una naturaleza, un estilo, como dicen en el arte, unas tendencias, unas formas que son lo que permanece, ¿no? Y que el vivir, el aparecer de un yo, el aparecer de unas relaciones con otros, con el mundo, con la propia interioridad, eh, van generando una dialéctica entre eso que es como una naturaleza, digo, no fuerzo un poco el concepto de naturaleza, ¿no? Pero más bien me quedo con estilo, porque cuando dije como en el arte, creo que se acerca más a lo que quiero decir. Entonces, hay una dialéctica entre ese estilo que permanece y este yo y esta conciencia y este encuentro con el mundo, este gozar, este sufrir y este también placer de la vida, eh, que es lo que permite algún tipo de cambio. Pero ese cambio se va a dar siempre dentro de los límites del estilo, de la naturaleza, de ese desplegarse originario y que siempre nos acompañará hasta la muerte. y sí, Maco, yo te agradezco mucho esta conversación. Nos queda tema para nuevos encuentros. Debemos dejar aquí